Evidencia del crimen. El escenario oscuro. Miércoles 28 de noviembre de 2007. A las 8 de la noche, la policía de Vilm de Paso de Calais recibe una llamada. Un hombre que se presentó como John Zablewski se comunicó con la policía de Vilm. Al parecer, el hombre tiene pánico. Estaba nervioso porque su concubina salió en la tarde para dar un paseo cerca de la casa, como siempre lo hacía. Salió a las 3 de la tarde y eran las 7 u 8 de la noche y todavía no había regresado. Salió a pasear a su mascota y nunca regresaron. John Zablewski, 29 años de edad, y su concubina Laurence Mile, de 36 años. De inmediato la policía va a su casa ubicada en Farbu, un vecindario pequeño cerca de Vilm. John la estaba esperando. Al abrir la puerta a los policías, John encuentra una nota desagradable. La nota decía que alguien había encontrado a su perra Chloe y que estaba en el hospital de Bois Bernard, que se ubicaba a 7 kilómetros de su casa. Chloe tenía un pequeño collar que decía su dirección. Una señora que encontró a Chloe no pudo ir hasta el vecindario Farbu, pero tenía una conocida por ahí, y ella fue la que dejó la nota de que habían encontrado a su perra. ¿Por qué la mascota estaba sola? Además, ¿qué le pasó a Laurence Mile? El jefe de la policía, Frank Gianquito, se acuerda del pánico que tenía John Zablewski en ese momento. Estaba loco, completamente loco. Tenía mucho pánico. Laurence se fue a pasear a su mascota, pero al final su perra se encuentra a 7 kilómetros, bastante lejos de la casa y sin Laurence. La policía interroga a John, pero es incapaz de explicar la desaparición de su concubina. Laurence envió su último mensaje a John más o menos a las 3 de la tarde. Le dijo que iba a sacar a pasear a la perra, como siempre, alrededor del vecindario. Luego le dijo que estaba muy feliz a su lado y en algún momento le gustaría tener una hija con él. Fue la última señal de vida de Laurence. Se abre un caso sobre la desaparición de Laurence. Para verificar que la mujer no se había ido de su casa voluntariamente, la policía revisa si sus cosas están en su lugar. La investigación empieza en la casa de la joven pareja. Encontramos la bolsa de Laurence, tenía las llaves, unos papeles y su teléfono celular. Entonces nos dimos cuenta que ella no tenía forma de comunicarse. Esos detalles nos dieron a entender que no escapó de su casa. Normalmente, si queremos escapar, vamos a llevar algunos documentos, el teléfono y cosas así. Pero ya que todo estaba en su lugar, empezamos a preocuparnos por ella. Obviamente se trataba de un secuestro o cualquier otro tipo de desaparición no voluntaria. La situación fue preocupante ya que Laurence, que estaba en el proceso de divorcio, tenía una cita importante para arreglar unos detalles de su separación. Laurence tenía a las 7 una cita en la notaría. Tenía un inmueble con su esposo, pero por lo mismo que se separaron, esa tarde iban a concluir la venta de su casa. Faltaban las firmas de ambos, ya que en ese entonces todavía estaban casados. Tenía una cita relacionada con la venta de su casa, donde le iban a dar el 50%, pero nunca se presentó. Laurence era muy puntual, así que fue muy raro que no haya avisado que no podía ir. Su esposo estaba muy preocupado, muy estresado. Mantenían buena relación con Laurence. Y cuando no se presentó en la notaría, empezó a preocuparse mucho. El esposo y el compañero de Laurence no son los únicos a quienes les preocupa su desaparición. La policía interroga a sus padres, quienes afirman que tampoco saben de ella desde la noche anterior. La última vez que la señora Mile vio a su hija fue el 27 de noviembre, cuando fueron a una consulta médica. Dijo que le dolía el estómago. Se fue a una consulta médica y a la farmacia. Luego tenía que llamar a su madre para darle los resultados del examen, pero nunca llamó. Su madre le llamó varias veces aquella noche para saber qué tenía, qué le había dicho el médico, pero nunca contestó.
Los padres de Laurence estaban preocupados porque su hija siempre les contestaba las llamadas. Además, era su única hija. Durante las interrogaciones, los investigadores se enteran que el 28 de noviembre por la mañana, Laurence se sentía mal y en la tarde desapareció. Ella mandó un mensaje a sus compañeros pidiendo que le dijeran al jefe que no iba a ir a trabajar porque se sentía muy mal. Por la mañana del 28, una amiga de Laurence con la que hacía ejercicios también recibió un mensaje así. Mandó un mensaje similar a su amiga del gimnasio diciendo lo mismo, que se sentía mal del estómago, que se iba a quedar en la cama y que no iba a verla. John Zablewski, por su parte, les confirmó a los investigadores que Laurence se quedó en la cama por la mañana. John nos dijo que Laurence seguía mal del estómago y él le había preparado su desayuno, y también que fue a varias panaderías para comprar el pan antes de que se acabara. Luego, John se fue a su trabajo. John Zablewski le dijo a la policía que se había ido a comprar los medicamentos para Laurence y luego se fue al gimnasio al que ella iba siempre. El 28 de noviembre, al regresar a la casa en la noche, John Zablewski entiende que Laurence desapareció. Al parecer fue el último quien la vio viva. Esa misma noche, más de 100 policías reciben la indicación de buscar a Laurence. La policía se fue a buscarla por toda la zona. Lagos, bosques, todo. Otros policías la estaban buscando por los campos. Pedimos que todas las fuerzas nos ayudaran a buscarla. Lo hicimos con buzos, incluso con perros. Avisamos a todos los hospitales, a los bomberos y a la policía que detuvieran a cualquiera que se viera sospechoso. Los investigadores tienen que considerar todas las versiones. La pudo atropellar un auto. Pudo tener un accidente. Estábamos preguntando a todas las personas si alguien había visto algo. En general, estábamos buscando a los testigos que habían visto cualquier cosa relacionada con ella. Pero, lamentablemente, no encontramos a nadie. En el vecindario Farbu, la policía toca a cada puerta para preguntar si alguien ha visto algo y podría aclarar la situación. Varios la habían visto paseando con su mascota, pero nadie sabía nada sobre su desaparición. Además, justo aquel día, nadie la vio. Nadie sabía nada. Laurence, de verdad, simplemente desapareció. Todavía no han encontrado a Laurence Smile y nadie puede explicar su desaparición. La prensa regional publica la noticia y la policía empieza a recibir mucha información y tiene que verificarlo todo. Recuerdo que había una señora que había visto a Laurence con un perro, pero era otro perro. La descripción que habíamos dado de Laurence no correspondía para nada, pero aún así teníamos que verificarlo todo. Recibimos muchas llamadas de la gente declarando que había visto a una mujer con un perro en diferentes lugares, incluso departamentos. Al final, todo ese esfuerzo fue en vano. Los días pasan y no hay noticias. La preocupación va creciendo. Una ansiedad horrorosa. La ansiedad de los padres es terrible cuando no sabes dónde están y qué está pasando con tus hijos. No teníamos nada de información. Cualquiera podría enloquecer. Su hija desapareció así de la nada, sin explicaciones. De todos modos, desde que pasamos más de 48 horas buscándola, empezamos a pensar en lo peor. En la búsqueda de cualquier pista, la policía empieza a conocer la vida y la personalidad de Laurence Smile. Interrogaron a familiares y amigos recibiendo la misma respuesta.
Todos decían que era muy linda, seria, muy atractiva, que amaba la vida, le encantaba ir al gimnasio, le gustaba salir en general, era una persona muy simpática, todos la amaban, y no encontramos a nadie quien dijera algo malo sobre ella. Desde hace 12 años, la joven estaba trabajando en la caja primaria del seguro de enfermedad de Len, ubicada a 10 kilómetros de Farbú. Los compañeros la adoraban. A mediodía salían juntos a comer. En general tenía una vida normal de una joven que disfrutaba la vida. Era una mujer joven, con una vida normal. Al parecer, no tenía razones para escapar. En 1997, Laurence se casa con un empleado del banco llamado Alan. No tienen hijos y la monotonía los devora poco a poco. Y en mayo del 2006, la joven conoce a John Zablewski en el gimnasio. Laurence sigue estando casada, pero la vida con su esposo se volvió una convivencia monótona. Ya no había nada entre ellos y se enamoró de un príncipe azul. John seduce a Laurence fácilmente, ya que conquistar a una mujer no era una tarea difícil para él. John era un hombre muy guapo. No se puede negar que era un hombre seguro de sí mismo y muy guapo. Era un don Juan, muy guapo. Siempre vestía la última moda. Era atlético, musculoso y sexy. Ella, una mujer guapa. Él, muy guapo también, musculoso. Fue amor a primera vista. Es una relación que comenzó en el gimnasio y se convirtió en un gran amor. Desde entonces, Laurence empezó una nueva vida. La pareja sale mucho. Bruno Delang, un dueño de una discoteca donde John Zablewski pasaba mucho tiempo, llegó a conocer a su novia. Todos veían que Laurence y John estaban muy enamorados de verdad. Era una pareja muy bonita. Los dos sonreían mucho, eran guapos, inteligentes. Laurence era muy agradable. Cuando John hablaba de Laurence, era obvio que estaba hablando de la mujer de su vida. De verdad, estaba muy enamorado de ella. Ella era la mujer que siempre buscó. Le regalaba joyas. Salían de viaje los fines de semana. Era el gran amor de Laurence y por eso dejó a su esposo. Menos de un año después, Laurence y John se van a vivir a Farbú. Están muy felices. Según sus padres, Laurence arregló y pintó su casa para que se convirtiera en su nido de amor. El 20 de noviembre del 2007, el tribunal de Arrah abre un caso jurídico sobre el secuestro. Por su parte, John Zablewski hace todo lo posible para encontrar a su novia. Él tomó la iniciativa de empezar una búsqueda. Puso avisos de búsqueda con sus fotos por todos lados. Puso los avisos de búsqueda por toda la ciudad, por todos lados. En cualquier parte de Len se podía ver la linda cara de Laurence. Fue él el que avisó también a la prensa. Lo entrevistaron los periodistas de varios programas. Hasta se fue a la estación de policía con un periodista. Hacía muchas cosas. Buscaba por todos lados. No sabía qué hacer para poder encontrar a Laurence. Después de 4 días de búsqueda, nada. Desesperadamente, John sigue buscando al amor de su vida. John Zablewski fue a ver a una adivina de la región, que le dijo que veía el cuerpo de Laurence sepultado bajo un árbol grande, probablemente en Vilm. El bosque de Vilm, ubicado a solo 2 kilómetros de la casa de la pareja, cubre más de 185 hectáreas. Pero la policía no puede ayudar con la búsqueda basándose en las palabras de una adivina. Después de eso, John Zablewski les expresa a los investigadores sus sospechas. John le dijo a la policía que sospechaba del esposo de Laurence por su desaparición, porque de esa manera heredaba la casa.
La distribución del dinero era así: 100.000 euros a su esposo y 40.000 euros a Laurence Mail. John pensó que su esposo quería recibir todo el dinero y por eso planeó la desaparición de Laurence. La policía interrogó al esposo de Laurence también. Le preguntaron dónde estaba cuando desapareció Laurence y dijo que estaba en el trabajo. Fuimos al trabajo del esposo de Laurence para verificar su horario de trabajo. Su director y unos clientes confirmaron que a esa hora estaba trabajando. Incluso la policía revisó sus actividades en la computadora. Se pudo ver en el sistema que estaba conectado desde que el banco se abrió y hasta un poco más tarde de su hora de salida. Su esposo tenía una coartada. Inmediatamente revisamos su departamento, su casa, que ya estaba en venta. No encontramos nada. La casa estaba vacía, no había nada. Pudimos descartar esa versión. Ya pasaron 6 días desde que Laurence desapareció. Se vuelve muy preocupante. Me imagino cómo se sentían los padres de Laurence. Su única hija desaparece y no se sabe nada de ella por 6 días. Es una mujer guapa de 35 o 36 años y al no saber nada de ella, empiezas a imaginar cualquier cosa. 6 días para una desaparición es mucho. No hay nada, eso no está bien. La falta de pruebas les parece muy sospechosa a los investigadores. Las preguntas empiezan a surgir cuando el jefe de la policía examina a la perra de Laurence, a la que encontraron a 6 kilómetros de la casa, unas horas después de la desaparición de la joven. Examiné a la perra y se veía muy limpia. Un animal que caminó 6 kilómetros no se vería así. Se lo pregunté al veterinario y me dijo que no caminó tanto. Un perro que se escapa pasaría por el campo y se hubiera ensuciado porque era noviembre, no era verano. Se nos hizo muy extraño que la perra no tenía nada de eso, ni tierra, ni nada. No parecía que la hubieran arrastrado, ni que hubiera escapado. Eso llamó la atención de la policía. ¿Cómo pudo haber pasado esa distancia sin ensuciarse? Los investigadores no encuentran ninguna explicación. Estábamos casi seguros de que alguien se había llevado a la perra. No había de otra. Sale de Farbú, la encuentran en Bois Bernard y sus patas siguen limpias. Los investigadores descubren otro detalle muy extraño. Después de la desaparición de Laurence, su novio John Zablewski cambió la cerradura de la puerta de la casa. Alguien que espera el regreso de su novia no cambiaría la cerradura. Fue un poco extraño. ¿Por qué cambió la cerradura? Nos dijo que temía que alguien pudiera entrar. Eso fue muy extraño porque incluso si alguien hubiera secuestrado a su novia, las llaves de la casa se quedaron ahí. Eso quiere decir que nadie había entrado a la casa. A los investigadores, este detalle de cambiar la cerradura de la puerta les pareció muy raro. Sabemos que John ya había cambiado la cerradura de su casa cuando se separó de su primera esposa. Eso quiere decir que al cambiar la cerradura, él empieza una nueva vida. A lo largo de los días, los investigadores empiezan a notar que el comportamiento de John es un poco extraño. Al principio no lo habíamos visto así, porque estaba muy preocupado y era muy activo, haciendo todo lo posible para encontrar a su novia. Pero después ya se había vuelto exagerado. Varias veces le habíamos dicho que nos dejara trabajar, porque cada día nos llamaba, nos acusaba de que no hacíamos nada. Quería llevar su propia investigación. Al final, se volvió muy molesto. Eso fue algo muy sospechoso. Durante la investigación, la compañera a la que Laurence le había enviado el mensaje por la mañana llamó la atención de los investigadores diciendo que al recibir el mensaje no pudo reconocer el estilo de su amiga. En este mensaje, llamó a una de sus compañeras
por un sobrenombre que nunca usaba. Laurence le pidió a su compañera que le hablara a su jefe, ya que se llevaban bien, pero todo el mensaje parecía que estuviera escrito por un hombre. Laurence no tenía faltas de ortografía, pero en este mensaje varias frases indicaban que lo había escrito un hombre. Los investigadores revisan el mensaje que Laurence había mandado a su amiga del gimnasio aquella mañana. Ahí encuentran cosas raras también. Ella dijo que no iba a ir, que se sentía mal, pero no iba al gimnasio tan seguido. Por eso este mensaje sorprendió a su amiga. ¿Será que alguien más había escrito esos mensajes? Para estar seguros, los investigadores revisan la ubicación del teléfono móvil de la joven y de su novio. Sorprendentemente, sus ubicaciones coinciden. Según la ubicación, Laurence estaba trasladándose con John por Len. Pero es imposible, ya que, según estaba en Farbu. Eso quiere decir que una persona tenía los dos celulares, los cuales usaba en Len. Se nos hizo muy extraño que los dos celulares estuvieran en la misma ubicación. No pudo haber sido John Zablewski, porque les había dicho a los investigadores que estaba trabajando. Pero después de verificar esa información, se dan cuenta que les mintió. Nos dijo que se fue a buscar un cierto tipo de pan. Por eso pasó a varias panaderías de Vilm, pero nunca lo encontró. Después de haber realizado una prueba, concluimos que John pudo haber conseguido este pan al menos en 5 panaderías aquel día. El 4 de diciembre de 2012, la policía recibe la instrucción de revisar minuciosamente la casa de Laurence Mile y John Zablewski. Aquel día le pregunté si quería acompañarnos durante la revisión de su casa, y me dijo que no, que se tenía que ir. Le comenté que era un poco extraño, ya que lo necesitábamos durante todo el proceso. Era muy raro, ya que lo hacíamos para poder ayudarle. Además, su novia desapareció y debería estar interesado en ayudarnos a buscar cualquier cosa que nos indicara algo. Pero no tenía ni curiosidad. No le interesó lo que estábamos haciendo, lo que encontramos. Subió a su auto y se fue. Los investigadores no confían en John Zablewski y por eso mandan a unos agentes para que lo sigan discretamente, mientras los criminalistas están examinando su casa. John pasó a una joyería. Estuvo ahí unos 10 minutos. Y como nos dijeron los policías de Lille, después salió y pasó a una tienda que se encontraba por ahí. Los policías pasan a la joyería donde les muestran los anillos que les quería vender John. Resultó que les había vendido 2 anillos por 40 euros. Se los enseñamos a la madre de Laurence y ella confirmó que eran anillos de su hija. Nos sorprendimos mucho por el hecho de que yo no le tenía nada de respeto a Laurence. Además, apenas desapareció y ya quería vender sus cosas para ganar más dinero. Ahora, es obvio que el comportamiento de John Zablewski es sospechoso. Los criminalistas empiezan a buscar otras cosas que les podrían dar alguna pista. Al principio, realizamos una investigación de las superficies. Después, revisamos la cama, las almohadas, todo. No encontramos nada. Pero cuando dimos la vuelta al colchón, vimos una gran mancha roja. Era sangre de una persona. Cuando John Zablewski regresa a su casa, le preguntan sobre el origen de la mancha. John se quedó paralizado. Unos minutos después nos empezó a contar que esa mancha de sangre apareció ahí durante uno de los periodos menstruales de Laurence. Pero la ubicación de la mancha sobre el colchón no nos dio confianza. Es cierto, la mancha se encuentra al nivel de los pies. Después de haber ubicado esa mancha, los criminalistas deciden realizar unas pruebas con luminol para poder detectar los rastros de sangre, incluso después de haberla limpiado.
Con esa luz fluorescente, los expertos examinan toda la casa en la oscuridad. Al examinar la planta baja con luminol, encontramos los rastros de sangre en el suelo y también en una de las paredes. Después de haber encontrado esas huellas, los investigadores entienden que ya no van a encontrar a Laurence con vida. Se convirtió en una escena del crimen. Encontramos la sangre en la planta baja, en la cama. Es una escena del crimen. Para nosotros, era obvio que había pasado algo malo con Laurence y no sabíamos si estaba viva. ¿Qué pasó realmente en esa casa? Para saber la respuesta, tienen que hablar con John sobre esas manchas de sangre. Las huellas de sangre que encontramos en la habitación de Laurence y John siguen apareciendo en la planta baja y pertenecen a la misma persona, a la que movieron desde la habitación a la cochera y obviamente al auto de John. En la cochera, los criminalistas van a encontrar cosas muy sorprendentes. En el fondo de la cochera, mis compañeros encontraron un par de zapatos que tenían rastros de tierra. Era obvio que los usaron recientemente y también una pala. Después de realizar la revisión de la casa, John es arrestado inmediatamente. Antes que nada, los investigadores quieren conocer mejor su personalidad. Después de hablar con todos sus compañeros de trabajo, algunos de ellos dijeron que no siempre era fácil tratar con él. Algunos colegas de trabajo de John tenían una impresión bastante mala sobre él. Dijeron que hablaba demasiado. Todo era mentira y le gustaba presumir. Tenía poco trabajando ahí y ya quería cambiarse. Nunca se quedaba en el mismo lugar más de 1 o 2 meses. Apenas había conseguido el puesto temporal de agente comercial y John Zablewski se creía el jefe de la empresa. Una vez me entregó una carta firmada por John Zablewski como el director financiero de la empresa. John es un narcisista. Se valora mucho a sí mismo. Le gusta mucho tomar las decisiones. En realidad, conociéndolo bien, nada de eso me sorprende. Es una persona muy egoísta. Solo se ama a sí mismo. Y le gusta que los demás lo amen también. Para dar una buena impresión, John Zablewski gasta todo el dinero que tiene. Y hasta más de lo que tiene. Pasa mucho tiempo de fiesta y en las discotecas. A John le encanta cuando lo admiran. Le gusta tomar mucho champaña, tomar 1 o 2 botellas y sentirse VIP. Compró un vehículo muy elegante. Y hasta lo que yo sé, tomando en cuenta su salario, el auto era muy caro para él. Pero John prefería tener esas cosas para poder presumir. Siempre ha sido lo más importante para él. Obviamente un hombre así es un excelente seductor. A John le encantaba contar sus aventuras amorosas. John Zablewski es un don Juan. Siempre andaba engañando a las mujeres. Para él era un juego. También la pobre Laurence fue engañada igual que otras. Es el chico malo. Es un hombre muy amable. Un seductor, pero no es nada serio. Desde el momento que su hija Laurence empieza a salir con John Zablewski, sus padres se dan cuenta qué tipo de hombre es John. No podemos decir que John le caía bien a los padres de Laurence. A la madre de Laurence no le daba mucha confianza. Además, ella quería a su yerno, a pesar del divorcio. Aparte, John siempre hablaba demasiado y no se sentía muy cómoda a su lado. John nunca le agradó. La madre de Laurence nunca le había dicho nada, porque su hija pensaba que era el amor de su vida. Por eso no le decía nada malo sobre John y a su padre tampoco le caía bien. Los investigadores interrogan a todos los que conocían a John, incluso a su exesposa. Su matrimonio duró 2 años y sus recuerdos no son los mejores. Su exesposa no pudo decir nada bueno sobre él. Era muy agresivo, infiel y bastante frío.
Su exesposa dijo cosas muy feas, catastróficas sobre él. Y lo aclaró todo. Tuvo un hijo con John Zablewski, pero él nunca los apoyó. No daba nada a su hijo y contó que por las noches la golpeaba. Así que cuando se fue, ella estaba muy feliz. ...4 de diciembre de 2007 a las 7:30... la policía arresta a John Zablewski. Los investigadores tienen 24 horas para entender qué pasó con Laurence Mile. Pero enfrente del jefe de la policía, John no dice nada. En realidad, no tuvimos mucho tiempo, y menos para discutir con él. No nos dijo nada. Fumando un cigarrillo, me dijo que necesitaba salir, y ya casi se nos estaba agotando el tiempo. El jefe de la policía decidió cambiar su estrategia y presionarlo un poco. Le dije, mira, Laurence está muerta, lo sabemos. Yo sé que está muerta, pero no creo que la hayas matado. Diciendo que ya sabíamos que estaba muerta, pero que no la había matado él. Pensé que me iba a aclarar algo diciendo qué había pasado. Y recuerdo que me dijo, sí, es cierto, está muerta. La brecha está abierta. El jefe de la policía intenta obtener más información. John me dijo que regresó a su casa después del gimnasio. Llamó a Laurence, no le contestó. Luego la encontró acostada en el borde de la cama. Tenía un cable alrededor del cuello y estaba muerta. Le dio pánico, le dio un ataque de pánico. Se acostó al lado de Laurence. Dijo que se había suicidado con un cable que estaba colgado al lado de la cama. Le dio mucho miedo llamar a la policía porque pensó que lo iban a acusar de su muerte. No podíamos entender por qué no había llamado a la ambulancia o a la policía. ¿Por qué pensó que lo iban a acusar a él? Era muy extraño que reaccionara de esta manera, si dice que fue un suicidio. Luego, John Zablewski les contó qué fue lo que hizo con el cuerpo. La vistió con ropa deportiva. La puso en el maletero de su auto y se fue. No sabía qué hacer y decidió sepultarla en el bosque de Vilm. Tomó decisiones muy extrañas. Sabía perfectamente que todos iban a buscar a Laurence. El joven decide preparar la escena de desaparición de Laurence Mile. Quiso asegurar su coartada enviando mensajes, yendo a comprar para que lo vieran en muchos lados, paseando a su mascota, y solo unas horas después llamó a la policía. Pero la policía no cree la versión de John Zablewski sobre la muerte de Laurence Mile. Estaba llorando, tomaba a mi compañero de las manos, pero todo eso fue un espectáculo, no era sincero. Pero la policía decide seguir su juego para poder encontrar el cuerpo de la mujer. Nos indicó el lugar al final del interrogatorio y le pregunté si podía decirnos dónde y me contestó que sí. Entonces, ¿quería cooperar? ¿Quería evitar que lo acusaran? No lo sabía, pero lo importante es que nos dijo dónde buscar a Laurence. En la noche del 4 de diciembre de 2007, menos de una semana después de la desaparición de Laurence, a las 2 de la mañana, John lleva a la policía al bosque de Vilm, a 2 kilómetros de Faribault. Entramos al bosque. Caminamos unos 10 minutos y John nos indicó el lugar donde había sepultado el cuerpo de Laurence. Nos indicó directamente el árbol donde estaba el cuerpo. La noche era muy oscura. Estábamos en Vilm. Hacía viento. John nos llevó directamente al cuerpo de Laurence. Sabía muy bien el camino. Era impresionante. Durante la exhumación del cuerpo de Laurence, John Zablewski guía perfectamente a los policías. Los criminalistas estaban ahí con nosotros y empezaron a cavar. No tardaron mucho porque el cuerpo estaba a unos 30 centímetros debajo de la tierra.
Además, John nos indicó dónde estaba la cabeza porque no quería que la lastimáramos. Los policías se sorprendieron mucho al ver la reacción tan fría de John cuando apareció el cadáver de su novia. Esperaba ver alguna reacción, pero no. Él estaba ahí tranquilo, viendo el cuerpo de Laurence. No reaccionó, como si no hubiera pasado nada. Era raro, demasiado raro. Cuando sacaron el cuerpo, los criminalistas empezaron su examen. Traía una chaqueta oscura, pantalones deportivos, un par de calcetines y una camiseta. Pero luego notan algo muy extraño. Vimos que la cabeza de Laurence estaba cubierta con una bolsa de plástico de color negro que estaba cerrada con cinta adhesiva. Nos explicó que puso la bolsa en la cabeza de Laurence porque no quería que se la comieran los insectos. Los criminalistas encuentran otra cosa rara que John no puede explicar. Sus tobillos estaban atados con una cinta adhesiva, igual que sus brazos y también sus muñecas. Los criminalistas encuentran un surco en el cuello de la mujer. El surco en el cuello era muy obvio. La piel ya estaba pigmentada, era muy pálida y el surco tenía un color lila. Lo examinamos muy bien de ambos lados para poder entender qué pasó con Laurence y cómo fue que pasó lo antes posible. Durante la noche, el bosque de Vilm se vuelve muy oscuro, pero todos están ahí viendo el cadáver de Laurence. De repente, John hace una declaración que congeló la sangre. John quiso ver el rostro de Laurence y besarla por última vez. Nos sorprendimos todos por una voluntad tan extraña. Además, dudábamos de su inocencia. Creo que fue algo muy inapropiado. Obviamente, los policías le dicen que no. John Zablewski es acusado de asesinato y es trasladado a la prisión de Arras, mientras el cuerpo de Laurence Miles se encuentra en el hospital para realizarle una autopsia. El forense empieza el examen exterior del cuerpo de Laurence Miles. El examen nos proporcionó una serie de elementos importantes. Hay muchas cosas que tenemos que ver para poder dar un análisis completo. También hay que analizar todos los daños que le hicieron antes de sepultarla. Solo después de realizar un estudio completo, podemos dar la información correcta y la fecha de su muerte. Pero el cuerpo de la víctima estuvo debajo de la tierra por 6 días, donde los fenómenos naturales de putrefacción no actúan de la misma manera. Por eso es imposible determinar la hora de su muerte. En este caso en específico, el cuerpo se conservó muy bien, por lo mismo que estaba sepultado. No tenía contacto con la superficie aérea, ni con microbios, y el cuerpo no tenía señales de degradación. A los expertos les interesa el surco en el cuello de la víctima y quieren saber si la marca corresponde al cable que estaba cerca de la cama, como dice John Zablewski. Las lesiones son finas y profundas. Corresponden al cable que nos indicó John y podía haber causado dichas marcas. El forense examina los surcos para determinar la manera y la posición del suicidio. Cuando uno quiere ahorcarse, hay una contracción. La presión aumenta y bloquea la mandíbula. Se ubica en la parte alta. En este caso, fue lo contrario. Estaba al nivel del cartílago. La versión de John ya no parece tan creíble. Esos elementos nos dieron una indicación de un acto de estrangulamiento, o sea, un acto de homicidio, no un acto de ahorcamiento o suicidio. Durante el examen interno, el forense encuentra otras indicaciones a favor de la estrangulación. Las lesiones en la tiroides.
Las infiltraciones de hemorragias a nivel de los cartílagos son muy importantes porque indican que la víctima tenía la presión irregular y cuando hubo una contracción que realizaron de una manera horizontal, la víctima ya no podía respirar, la tráquea se cerró y se contrajo. Encontraron la evidencia de lesiones en la cabeza, una señal de lesiones infligidas durante la vida de la víctima. Hay hematomas que pudieron haber sido causados por un golpe fuerte, un golpe contra una repisa, una pared o el borde de la cama. El aspecto de las lesiones nos indicó que fueron recibidas cuando la persona estaba viva, porque una persona muerta no hubiera presentado coagulación sanguínea. Las lesiones y los rastros de sangre que encontraron en la casa de la pareja demuestran que Laurence fue golpeada antes de ser estrangulada. Lo que les parece raro a los investigadores es que la autopsia no reveló señales de lucha. Entonces, ¿la joven no quería defenderse? El hecho de que no haya lesiones de defensa no es incongruente. Si la estrangularon cuando estaba acostada, relajada, dormida de una forma natural o después del efecto de un tranquilizante o medicamento, era obvio que no encontraríamos las lesiones de lucha. El juez pide hacer un análisis toxicológico, mientras que John Zablewski es el sospechoso principal. Sus padres estaban tristes, angustiados, pero no se sorprendieron. La mamá de Laurence desde el principio dijo, fue él. Él le hizo algo malo a mi hija. Dos meses después de eso, aparece una carta que lo cambia todo. El 13 de febrero del 2008, el abogado de John Zablewski recibe una carta anónima. El autor de la carta afirma que el asesino de Laurence es su ex esposo. Esa carta nos pareció extraña, ya que habíamos investigado al esposo y a sus amigos. Los investigadores pasan la carta a un experto en caligrafía. La primera observación es que el autor voluntariamente modificó su manera de escribir. Lo que nos indica que la forma de escribir fue modificada son las letras mayúsculas, un poco cuadradas y torpes, escrita con una pluma de punta gruesa. El tamaño de cada palabra es variable. Eso nos indica que el autor de la carta no es una persona muy bien educada o bien desarrollada. Es justo lo contrario. 2 semanas después, otra noticia. El abogado de John recibe una segunda carta anónima, una carta más detallada que indica que la joyería de Laurence ha sido escondida e incluso un plan indicando el lugar. Por lo tanto, los especialistas empiezan nuevas investigaciones, pero no encuentran nada. Teníamos la impresión de que estas letras eran un poco extrañas, pero tratamos de seguir las pistas que nos alejaban de la persona que sospechábamos, es decir, de John. ¿Quién es el desconocido misterioso que se esconde detrás de las cartas anónimas e incrimina al ex esposo de Laurence? Para el experto en caligrafía, la torpeza del autor y la ausencia de elementos dan poca credibilidad a esas cartas. Es una persona que no sabe qué hacer, que no sabe cómo solucionar un problema y que se imagina que ha encontrado una salida de las condiciones complicadas en las que se encuentra. Creíamos firmemente que el autor de esas 2 cartas tenía un vínculo con el asesino de Laurence, es decir, un conocido de John o fue John. Además, todas las cartas fueron enviadas de Arras y John estaba encarcelado en la prisión de Arras. La policía recibe la instrucción de revisar la celda de John. Sacaron a los 5 prisioneros y desde ahí comenzamos una revisión de la celda. Empezamos por el lado izquierdo donde estaba la cama de John. Cerca de su cama encontraron una caja con su nombre. Durante la revisión de la celda, en la caja encontramos 7 cuadernos de 21 por 29. También había sobres y unos lápices de colores. De inmediato, los investigadores determinan que los cuadernos tienen el mismo formato y la misma rejilla que las hojas de las cartas anónimas. También los sobres son idénticos a los que utiliza el desconocido.
John nos dijo que todo lo que se encontraba en la celda pertenecía a todos y todos podían usarlo, pero no le creímos porque la caja llevaba su nombre y los otros no podían usarla. Continuando las investigaciones, los policías encuentran una marca en el cuaderno. Abriendo el cuaderno, vimos la marca PRI. Esta parte apareció en la segunda carta anónima y provenía de la palabra en prisión, seguido de 3 puntos. Los investigadores están seguros de que John es el autor de las cartas y probablemente alguien le ayudó a enviar esas 2 cartas, alguien que está afuera de la prisión. John no lo admite. Luego los policías le piden escribir un texto bajo su dictado. También nos dimos cuenta de que el autor de las cartas tenía los mismos errores de ortografía que Zablevsky. Lo siento con una C, en lugar de decir lo siento con una S. Así que era bastante obvio que era él. A pesar de todas las evidencias acumuladas en su contra, John sigue reclamando su inocencia. Como cada vez que John se enfrentaba a la verdad, se sentía obligado a mentir, negando todo con firmeza, incluso cuando no podía negar lo obvio. Luego cambiaba sus versiones y nos contaba algo diferente. En diciembre del 2008, un año después del asesinato, John cuenta una nueva versión de los hechos. Nos contó que había conocido a unos tipos en una discoteca que estafaban a las personas y que tuvo unos problemas con un hombre raro llamado Marcello. John Zablevsky afirma que este misterioso Marcello Rosati es un delincuente internacional y que tiene problemas con él. Marcello era mucho más ambicioso que John. Además, John no cumplió con sus obligaciones y por eso Marcello atacó a Laurence. Y cuando John regresó ese día a su casa, descubrió que Marcello con otros 2 hombres mataron a Laurence. Dijo que ellos fueron los que la mataron y que lo obligaron a sepultarla en el bosque de Vilm. Esa fue su última versión. A los policías, la nueva versión presentada por John les parece poco confiable y comienzan a verificar todos los datos que les da. Realizamos investigaciones para identificar y ubicar a Marcello. Ampliamos el área de nuestra investigación y luego sobre el sector del área metropolitana de Lille. Pero al final nos dimos cuenta que Marcello fue un nombre inventado, que tal vez ni existía. Así que entendimos que John nuevamente nos estaba engañando, dando nombres falsos que aún así teníamos que verificar. Los investigadores entienden que el misterioso Marcello Rosati nunca existió y que Laurence no ha sido su víctima. Durante la investigación en Lille, los investigadores creen que están a punto de resolver el caso, pero todavía quedan algunas dudas, incluso el motivo del asesinato. Al parecer la pareja estaba feliz. Así que, ¿por qué John mató a Laurence? Durante las investigaciones, aparecen varios datos que indican que en realidad su relación no era tan perfecta como parece. Después de unos meses, Laurence se dio cuenta de que John gastaba mucho dinero. Le robó su tarjeta de crédito para ir a Bélgica y no le dijo nada. Ella pensó que él estaba trabajando, pero en realidad él no estaba haciendo nada. Desde que Laurence se entera de esto, la pareja empieza a discutir. Laurence no acepta el comportamiento de su novio y decide terminar la relación. Ella estaba pensando terminar la relación con John después de la venta de la casa. Incluso lo había comentado a su madre y a sus amigas. Laurence se quedó muy sorprendida cuando vio la verdadera personalidad de John. Uno de sus compañeros de trabajo la vio llorando unos días antes de su muerte y le dijo que tenía problemas con John. Los investigadores entendieron perfectamente qué pasó. John no podía soportar su actitud. Desde ese momento ya no la veía igual y tomó la decisión de matarla. Gracias a todas las evidencias, la escena del crimen se aclaró.
Prácticamente John necesitaba a Laurence para pagar sus deudas. Y cuando ella se dio cuenta de eso, John se enojó y decidió matarla. John era un hombre muy narcisista. Me imagino que hubo una pelea y la mató golpeándola hasta morir. Según la versión de los investigadores, la pareja tuvo una pelea y John mató a Laurence. Además, el análisis toxicológico del cuerpo de Laurence está listo y demuestra que el cuerpo de la víctima contenía una dosis impresionante de pastillas para dormir. Encontramos una concentración de 11,000 picogramos por miligramo en el cabello. Estos datos eran muy importantes. Si se trata de un consumo regular, fue una adicción. John Zablewski confirma a los investigadores que Laurence tomó pastillas para dormir durante varios meses. La madre de Laurence dice que su hija nunca había tomado esas pastillas, así que no sabemos cómo es que el medicamento apareció en su cabello. El análisis toxicológico reveló otro elemento importante. La enorme dosis de pastillas para dormir fue ingerida poco antes de su muerte. Para el experto toxicológico, esto explica la ausencia de señales de lucha en el cuerpo de la joven. Con una concentración tan alta, estaba dormida. Eso está claro. Se puede decir que estaba en coma, por lo que no pudo luchar si intentaron estrangularla. Es obvio. Laurence Mile fue envenenada antes de ser estrangulada. Cuando todo parece más claro, los investigadores reciben una noticia. Unos días antes de la tragedia, a John Zablewski le habían recetado las pastillas para dormir. La desaparición de Laurence había sido una obra de teatro de John Zablewski. Obviamente él fue el protagonista principal. Ahora, cuando lo vemos así, hay que admitir que cuando ves a una persona desesperada buscando a su novia, ¿cómo vas a pensar que todo es un espectáculo? Y que en realidad fue él quien la mató. Lo peor de todo es que la investigación confirmó que el último mensaje enviado por Laurence a su novio, en el que ella le declaró su amor y su deseo de tener hijos, en realidad fue escrito por él mismo, John Zablewski. He resuelto varios casos de homicidio, pero nunca había tenido un escenario así. Tienes que ser maquiavélico y diabólico para poder hacer algo así. John Zablewski nunca dijo la verdad sobre el asesinato. Incluso 10 años después, las circunstancias de la muerte de Laurence Mile siguen siendo un misterio. Laurence era una mujer de 36, 37 años que aún tenía toda la vida por delante, que tenía padres muy agradables. Es muy triste que su vida se acabó así. Me imagino que los padres estaban muy enojados. Es terrible perder a tus hijos y más de esta forma. Para ellos es muy importante saber la verdad, pero nunca la sabrán. En 2011, John Zablewski fue condenado a 30 años de prisión, que podría apelar solo dentro de 20 años. El Tribunal de Apelación aprobó esta sentencia con libertad condicional por 10 años después de su liberación. Doblado en Olympusat, México.